Bueno, pues te saludo hasta donde nos encuentres y damos gracias al Señor por poder escuchar la palabra que esta mañana está lista y dispuesta para todos. Padre eterno, en tu infinita sabiduría descansamos y el día de hoy queremos pedirte que nos des la oportunidad de que sea tu escritura, sea tu palabra, Señor, quien nos venga a iluminar, quien nos dé la oportunidad de tener y adquirir sabiduría. No tan solo conocimiento, sino sabiduría, Señor. Saber que tú tienes esa capacidad tan grande de compartirla, de otorgarla, de darla, porque es una promesa. Y bueno, Señor, nosotros queremos que evidentemente crecer en esa sabiduría, Señor. Que sea tu espíritu, que sea tu palabra, nada salga de nuestros labios sin que esté respaldado por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos, estamos en el proyecto de Apocalipsis. Es un libro hermoso, lleno de esperanza, sobre todo de esperanza, pero que a veces es poco conocido precisamente porque hay algunas cuestiones que no siempre se acomodan a nuestro deseo, a nuestro anhelo, ¿verdad? Entonces, es importante el poder leerlo y el poder escudriñar este libro para todos nosotros. Vamos a empezar recordando que en el capítulo 5, versículo 8, Apocalipsis 5:8, dice de esta manera: y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Sí? Amén. Bueno, pues es una escena donde está precisamente el Padre y dice que en el centro está el Cordero inmolado, que es Jesús, y entonces le da un libro. ¿Sí? Le da un libro que en el capítulo 6, que es el que vamos a ver el día de hoy, obviamente lo tiene que, es el único que él es el único que puede abrir ese libro, porque viene sellado. Se ponía una carta, un documento, se doblaba y se ponía arcilla o cera y luego se sellaba para que nadie más viera el contenido de ese libro. Entonces estaba buscando quién iba a abrir ese libro. Dice que no fue hallado nadie más que el Cordero, que es digno de abrir los sellos. Sin embargo, hermanos, este libro tiene una particularidad. Este libro tiene la particularidad, hermanos, de que nos va a brindar, vamos a entender los hechos que van a ocurrir para un futuro. Vamos a ver Ezequiel 2, 9 y 10. ¿Por qué será importante ese libro, hermanos? ¿Por qué será importante? Bueno, dice el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versos 9 y 10. Y miré, y aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro, y extendió delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y estaban escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Bueno, pues podemos darnos cuenta aquí que no son buenas noticias, la verdad no son buenas noticias. Para algunos, porque para otros podemos decirles claramente que es un libro de esperanza. ¿Qué son las endechas? Es dolor. ¿Sí? Lamentaciones, pues cuando estamos sufriendo por algo. Y los ayes también son de dolor. Ay, todos ellos son
cuestiones de lamento. Es un libro que habla precisamente del juicio, de cómo se van a estar dando y percibiendo las cosas en un futuro. Y son cosas que van a doler, cosas que se van a lamentar, situaciones que van a llegar a un extremo en el que el hombre, la humanidad, la población, la gente le duela y mucho. Ahora sí, vamos a ver entonces con este preámbulo Apocalipsis 6, en su versículo número 1 y 2. Bueno, dice de la siguiente manera. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Ok, ¿quién es el Cordero? Cristo, ¿verdad? Fue el único que se halló digno de abrir el sello. Uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro animales diciendo como una voz de trueno, fue una voz fuerte, tremenda. ¿Cómo se siente usted cuando escucha un trueno, hermanos? Lo simbra uno, ¿no? Completamente se simbra uno. Ven y ve, ven y ve. ¿A quién le está hablando? A Juan, ¿verdad? Ven y ve, acércate, mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Bueno, pues vamos a ver el primer sello que abre el Señor. Recordemos esto, el que está abriendo los sellos es Cristo, ¿sí? El Cordero abre un sello y entonces aparece un caballo blanco, puro, sin mancha, ¿sí? Y había un jinete, ese jinete también venía, de blanco, y sobre él había una corona, ¿sí? Y traía un arco, y salió victorioso. Ahora sí, esto está representando algo muy importante, hermanos, un evento que tiene que darse a conocer antes del fin, porque evidentemente todo lleva una secuencia, y esa secuencia el Señor ya la tiene lista para que nosotros podamos ir llevando los acontecimientos que van a suceder. Póngale allí una pausa tantito, póngale allí una pausa, márquelo. Y ahora nos vamos a ir al libro de Apocalipsis en su capítulo número 19. En su capítulo 11 al 16. En su versículo, perdón, 11 al 16. No se pierda de esta lectura, hermanos, ¿sale? ¿Ya estamos ahí? Bueno, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. He aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre de él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Subraye eso, de hecho está en mayúsculas, es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las gentes, y él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué dice? Rey de reyes y Señor de señores. Wow. Hasta aquí vamos a dejarlo. Bien. Vamos a hacer un comparativo, hermanos, porque es muy importante esto. A primera vista, en el capítulo 6, ¿qué tenemos? Un caballo blanco, un jinete, tenemos que lleva una corona y sale victorioso. Pero en el capítulo 19 vemos un caballo blanco, ¿sí? Tenemos a un jinete que tiene varias diademas, ¿sí? Pero aparte de eso, tiene pistas irrefutables de quién es, ¿sí? O sea, la identidad, la podemos conocer. ¿Quién es el caballo? ¿Quién es el jinete del caballo del capítulo 19? Es Cristo, hermanos, ¿verdad? Porque es el verbo de Dios. Porque aparte dice que lleva el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase esto muy claro allí, hermanos. Su ropa estaba teñida de sangre, porque obviamente es la sangre que él entregó, depositó, dio, ofrendó en la cruz. Y bueno, amados hermanos, también lleva un título que dice que es el verbo de Dios. ¿Sale? Entonces está marcado en el muslo, lleva un título como verbo de Dios, tiene una espada, la espada, hermanos, ¿se acuerdan cómo le habló a las iglesias? Dice que de su boca salía una espada de dos filos, que es que la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que puede traspasar todo lo que nosotros tenemos, y dice que parte hasta el alma. Sus ojos eran ojos como llama de fuego. ¿Se acuerda cómo le hablaba a las iglesias, al mensaje de las 7 iglesias? Sus ojos, hermanos, es fuego consumidor, pero es fuego que purifica, es fuego que viene, es fuego que puede hacer que las cosas salgan relucientes. Todas estas pistas nos hacen, obviamente, decir con toda claridad que el caballo del capítulo 19 es Jesús. Ahora vamos a regresar al 6. ¿Sale? Vamos allá a regresar al 6. Y quiero que vean las pistas que tenemos aquí. Es un caballo blanco, sí es cierto. Es un jinete que también está vestido de blanco. Tiene una corona y fue le dado que fuera victorioso. ¿Sí? Ahora, vamos a pensar en esto. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje, hermanos, apúntelo, porque aquí tenemos a un imitador. Aquí tenemos a un suplente, a un usurpador. Es un usurpador, es un suplente, es un pseudo Cristo. ¿Sí? Es un pseudo Cristo. Es alguien que quiere compararse, alguien que quiere alcanzar el mismo estatus que el Señor. Y obviamente ese alguien está autorizado para hacerlo. Fíjense, ¿sí? La corona que tiene quiere decir que hay poder y que el caballo en el que va montado va llevando, hermanos, una rapidez completa para poder proclamarse vencedor, porque dice la escritura que le fue dado la capacidad de salir vencedor. Pero sin embargo solamente tenemos esos elementos. ¿Por qué? Porque está disfrazado. Hermanos,
Aquí vamos a encontrarnos que este personaje del que estamos hablando en el primer sello y en el capítulo 6 es precisamente un usurpador que quiere tomar la gloria, la honra del mismo Señor Jesucristo. Y a este personaje lo vamos a conocer como el Anticristo. Es este personaje suplantador que viene, que se viste con las mismas ropas, porque dice la Escritura que muchos vendrán en su nombre, pero ahorita lo vamos a ver. Y entonces dice que es posible que venga precisamente con el propósito de engañar. Viene a engañar. Va a empezar a hacer una trama ahí de asuntos tan tremendos que todos van a caer en el aspecto de creerle. Muchos le van a creer. Bueno, vamos a ir viendo todo esto cada uno. Lo importante de aquí es entender esto, hermanos, porque muchos a simple vista dicen, pues es un caballo blanco, es un jinete blanco, trae una corona, y dicen, es Jesús. Pero no puede ser, porque el que está abriendo los sellos, ¿quién es? Es Jesús, ¿verdad? No puede abrir un sello y luego agarrar un caballo y dices, va. No puede, eso no. Pero sí es importante que lo veamos, hermanos, porque sí, al menos hay, al menos está la secta de los testigos de Jehová, que ellos lo encabezan como Jesús. Ellos dicen claramente, este es Jesús. Pero ya vimos la diferencia entre el caballo del capítulo 19 y el caballo del capítulo 6. Es muy diferente, hermanos. ¿Sí? Jesús nos demuestra su identidad con los títulos que lleva, con todas las diademas de vencedor que trae, y también, hermanos, nos permite entender que Él es el único. Y si no, vuelva usted a ver todas las señales que tenemos en el capítulo 19 para poder identificar al jinete, al verdadero Jesús. ¿Ven cómo nos puede confundir? Ese es su cometido, viene a confundir. Viene a confundir a la gente, viene a confundir a la población, viene a confundir al mundo para que caigan en su juego y entonces se pueda empezar él a proclamar como victorioso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a ver algunas características de este personaje, por qué es importante su aparición y por qué debemos estar, por qué debemos de tener un amplio conocimiento de él, porque evidentemente es algo que va a ocurrir. No podemos decirle al Señor, ¿verdad? Señor, pues que no venga el anticristo, ¿verdad? Vamos a ponernos en una cadena de oración y todo el mundo va a estar orando para que no suceda eso. No puede ser, tiene que suceder, ¿sí? Pero entonces nuestras oraciones las vamos a modificar y lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a ver Mateo 24, hermanos. En el libro de Mateo 24, desde el 23, mire. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Hermanos, este personaje tiene una capacidad tan tremenda. Se le otorgó esa capacidad tan tremenda para poder engañar, si es posible, a los escogidos. Y se va a levantar siendo aclamado, como dice la Escritura, dice, he aquí el Cristo, aquí está el ungido, aquí está el verdadero Rey, aquí está el que viene por nosotros, aquí está el que trae la solución para todo. Jesús ya desde ese momento estaba advirtiéndole a sus
seguidores, a sus discípulos, que tuvieran mucho cuidado, porque en los últimos tiempos se iba a levantar muchos falsos cristos y tendrán el proceso de estar engañando a la gente. Hoy, en este tiempo, hermanos, no podemos nosotros decir que no ha pasado, porque ya en algunos países, hermanos, ya andan por allí algunos personajes diciéndose ser Cristo. Hay, por ejemplo, en Rusia, inclusive dice que es una pareja, y dice que es Cristo y María Magdalena. Lo peor de todo es que tienen mucha gente que lo sigue. En Japón, en China, anda por ahí un personaje que también se dice ser el Cristo. En Estados Unidos hay 2, 3 personajes y los puede usted encontrar allí en el YouTube, con un montón de gente que le sigue, con un montón de gente que los aclama, con un montón de gente que pues ha sido engañada y ha caído en sus redes. Hay otra inclusive que es mujer y dice que es la encarnación de Cristo. Algo tremendo, hermanos, algo tremendo, que si usted y yo no conociésemos de la palabra de Dios, tal vez también nos podrían engañar, hermanos. Y esa es la verdadera advertencia del Señor. El Señor nos dice, va a pasar esto con la finalidad de que estemos prevenidos, de que estemos siempre bajo su cobertura. Hace un momento decía mi hermana, si no estamos bajo la cobertura del Señor, estamos fuera y obviamente podemos ser alcanzados por todo aquello que no deberíamos de estar, que no debería de estar, que no debería de ser. Pero si nos salimos de la cobertura del Señor, pues obviamente esa cobertura falla. Amados hermanos, vendrán muchos Cristos, vendrán falsos profetas, gente que se levanta solamente para engañar, gente que se levanta solamente para acrecentar sus cuentas, y bueno, que te va a pedir de todo, ¿verdad? Te va a cobrar por orar, te va a cobrar por una consejería, te va a cobrar por un sermón. Pues hermanos, estamos viviendo épocas verdaderamente tremendas. Hay inclusive canales de televisión que pues están dirigidos solamente para el convenio de acarrear dinero, fortuna. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos. Ahora, usted puede decir, bueno, ¿y por qué la gente les cree? Bueno, porque dice lo siguiente, y habrá falsos profetas y darán señales grandes y prodigios. Señales grandes y prodigios. Y lo primero que le ponen es una manta grandota, ¿verdad? Hoy la noche de milagros. Y la gente va por su milagro, claro. ¿Sí? Pero a veces sucede, y eso está autorizado porque los falsos profetas le están allanando el camino a aquel personaje que se va a levantar en algún momento dado con la finalidad de obtener ya no solamente unos cuantos adeptos, sino de engañar inclusive a toda la tierra. A toda la tierra. Será tal la capacidad de que hable en sus discursos, se dirigirá a las naciones, tendrá el poder y la capacidad de amasar gente que todo mundo le va a creer, todo mundo le va a creer, y entonces estará con la capacidad de ordenar. Esa corona que vimos en él es poder, sí, pero también es gobierno, donde dice que le dirá a la gente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, y como ya estamos en una globalización total, obviamente todos los países tienen que estar atentos a lo que diga este personaje. Todos los países van a estar siguiendo lo que este personaje les diga. Y entonces se van a alinear
Si Él les dice va a ser por aquí, todos se van a alinear. Porque va a ser un mandato completamente redondo, en lo cultural, en lo social, en lo económico y en lo religioso. Él los va a gobernar de esa manera, hermanos. Bien, vamos a ver qué dice Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, verso 18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fuera de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Pues hermanos, aquí está la verdadera advertencia. Va a pasar, tiene que ocurrir. Este personaje tiene que levantarse, se va a levantar, hermanos. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado de dónde vamos a estar poniendo nuestra vista, nuestra mente y nuestro corazón. Porque acuérdense, dice que va a engañar inclusive a los escogidos, hermanos. Pero el Señor es bueno y nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. No podemos decir que no. Tiene que ocurrir, hermanos, para que el mundo sepa claramente hacia dónde se va a dirigir. El tiempo de la gracia se va a acabar, hermanos. El tiempo del evangelio se va a acabar. Y cuando llegue este personaje y empiece a seducir a todos absolutamente, ¿sí? Entonces va a venir la gran calamidad. Porque este personaje trae intenciones bastante malas. Y bueno, dice una parte aquí, hermanos. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Durante la historia hemos visto que se han levantado personajes que nos pueden dar pistas, ¿sí? De cómo va a ser. Se han levantado gente muy mala, rigiendo para regir al mundo y llevarlos al caos. Tenemos, por ejemplo, a varios, pues, Césares, eran los Césares. ¿Sí? Está Nerón, Calígula, todos fueron 10 emperadores que estuvieron siempre persiguiendo al pueblo de Dios, ¿sí? Porque no les gustaba precisamente que se hablara de Jesús. Y eran persecuciones bárbaras, hermanos. Eh, Cuando vemos esas películas de que los mandaban a los cristianos al Coliseo, les echaban los leones, los mataban, es una realidad completamente, hermanos. El mundo ha cambiado y dentro de muchos de los aspectos que vemos políticamente, vemos que la historia nos dice que ha habido personajes muy malos. Tenemos a Stalin, por ejemplo. Se cuenta que durante su dominio murieron infinidad de gentes que, bueno, pues no tenía por qué ser así. Mao Zedong también, hermanos, en China hizo una limpieza étnica tremenda. Y bueno, así se han ido sucediendo. Yo creo que ahorita el último, uno de los últimos, pues es Hitler. Hitler que hizo una matazón de gente, hermanos, casi 6 millones de judíos, sin contar a otros pueblos étnicos, polacos, españoles, no sé, hermanos. Fue algo tremendo.
Entonces este personaje va a hacer eso, se va a levantar como líder, va a seducir a todas las demás naciones y van a empezar a seguir los dictámenes que él les diga, lo que él les vaya diciendo, ellos lo van a hacer, porque estamos en un mundo globalizado y obviamente este mundo globalizado tiene que estarse alineando a lo que digan los líderes. ¿Sí? Vamos a ver algunas características de este personaje, hermanos. Es segunda de Tesalonicenses 2. Si tiene alguna duda de cómo será este personaje, aquí lo vamos a encontrar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pablo, hermanos, estaba verdaderamente impresionado de todo esto. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como el día del Señor, como que el día del Señor está cerca. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la rebeldía y el rechazo completo a todas las enseñanzas, estatutos y mandatos de Jesús. ¿Sí? Esa es la apostasía, hermanos. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Ahí está. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis de cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia. Fíjese cómo viene, con grande potencia y señales, ¿y qué? Milagros mentirosos. ¿El diablo puede hacer milagros? Sí, sí puede, sí puede, sí puede, claro que sí puede, porque es un imitador. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todo el que rechace el evangelio va a quedar como presa fácil para ser engañado de parte de este personaje. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Hermanos, cuando alguien recibe un milagro mentiroso, dice que el Señor lo permite porque se han opuesto a recibir la verdad. Y entonces continúan en la mentira. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. El Señor lo permite. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamo por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No va a ser fácil, obviamente, el que podamos enfrentar a este personaje, porque sus pensamientos, sus filosofías y todo lo que está ya lanzando es un verdadero atentado contra nosotros, hermanos, ¿sí? Hay tantas cosas que ya se están manejando y vamos viendo el deterioro y la decadencia de la sociedad, hermanos, ¿sí? ¿Cómo es que se hubiera pensado de que ahorita el homicidio ya prácticamente está autorizado, ¿verdad? Con tanto aborto que hay, ya no es algo que se perciba. Antes uno se espantaba, no, ¿cómo lo vas a abortar? No, ¿cómo? No, pues. Ahora ya, pues voy a la clínica del IMSS y ya rápido, ¿no? Gratis. Es algo tremendo, hermanos, algo tremendo. Vienen mentalidades fuertes, el empoderamiento de las amas de casa, de las mujeres, que cada vez que hacen una manifestación, hermanos, hacen un tiradero de cosas tremendas, ¿sí? Los movimientos LGTB, todo eso son tremendos. Todo eso viene para lastimar la mente de todos, incluyendo aún de los escogidos. Por eso dice el Señor, no crean. Nuestros libros de texto, ya próximamente, o no sé si ya ahorita ya estén, pero van a cambiar de una manera radical, hermanos. Radical completamente. Todo el pensamiento que no se alinee a lo que digan la globalización del mundo, pues dicen que se van a quedar atrás. Pero como tenemos las ansias y las ganas de estar en los primeros mundos, en el primer mundo, vamos a hacer caso, van a ver que sí, hermanos, van a ver que sí. Cada vez nos estamos hundiendo más en la degeneración. Y eso obviamente, pues no lo aprueba el Señor, pero sin embargo aquí está, hermanos, es algo que tiene que ocurrir. Por eso dice el versículo 15, marque del 15 al 17, así que hermanos, estad firmes, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolidación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones. Hay esperanza, hermanos, hay esperanza, pero ¿qué nos pide? ¿Qué nos recomienda el apóstol? Firmeza. Firmeza, plántese bien. Yo he creído, yo he aceptado, y lo que siempre estamos repitiendo, hermanos. ¿En qué cree usted? En un Señor Jesucristo Todopoderoso, que vino a este mundo y que se vino a dar por mis pecados. En eso creemos, hermanos. En eso creemos. Y debemos estar muy firmes porque este personaje lo que quiere hacer es borrar absolutamente ese compromiso que usted ha hecho. Él quiere borrar todo lo que usted ha vivido con el Señor y va a empezar a llenarnos de mentiras y de mentiras, de una manera impresionante.
porque ya dijimos, viene con poder. El poder que habita ahorita en el príncipe de este mundo, que es Satanás, se lo va a otorgar para que haga cosas maravillosas. Vamos a seguir hablando de él porque más adelante en la escritura del Apocalipsis se vuelve a tocar este personaje, pero ya en diferentes modos. Pero lo que sí es importante es, como dice el apóstol, estar firmes. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos adquirir esa responsabilidad como fieles, ¿sí? Y estando siempre en los conceptos del Señor, servicio, trabajo, proclamación, todo eso es lo que nos va a permitir aguantar todas las falsas doctrinas que vengan por parte de este personaje, hermanos. Todos se van a alinear, todos van a decirle, pues sí, estamos contigo, pero ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, ¿verdad? Yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no hago aquello, porque estoy firme en lo que debo de hacer, hermanos. Pues es un llamado a la fidelidad, hermanos, y pongámonos siempre atentos. No sé si ven noticiarios, a veces son muy aburridos, a veces traen puras malas noticias, pero de vez en cuando échenle un ojito, ¿sí? Este personaje no tarda. Las cosas que se están dando en el Medio Oriente se están alineando de tal forma que este personaje en cualquier momento pueda salir, hermanos. Dice la Escritura, ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Hay cambios políticos muy fuertes, hay cambios económicos muy fuertes, y obviamente, hermanos, tenemos que conocerlos para saber cómo vienen. Sin embargo, dice la esperanza, hermanos, dice que el Señor tiene esperanza con nosotros, porque dice que esto será nada más algo pasajero con nosotros, porque nosotros seremos arrebatados.